En Metrópolis, con ustedes, como hemos estado desde 1998, aunque parezca mentira, aunque el tiempo corra, vuele, pero aquí estamos. Gracias, como siempre, vamos a repetir otra vez el agradecimiento al Grupo de Comunicaciones López Olivier. Pasó algo muy importante la semana pasada para nosotros, para el equipo de Metrópolis, y es que la entrevista al economista Apolinar Veloz resultó de mucho interés para muchas personas. Y aunque la tenemos en nuestro canal de YouTube, hemos querido, después de una reflexión en el equipo de trabajo, compartirla de nuevo con ustedes para la emisión en televisión. Y tendremos, bueno, como siempre, ready para exportar. Y en estos minutos, antes de reproducir la entrevista realizada al muy apreciado y respetado Apolinar Veloz, vamos a hacer un breve recuento de lo que ha ocurrido en la semana. El presidente en la semanal volvió a hablar de transparencia, volvió a hablar de su lucha contra la corrupción, nos dijo que iba a emitir un decreto creando una unidad de vigilancia, de monitoreo contra la corrupción. El presidente sigue entusiasmado con esa lucha, y la voy a poner entre comillas. Incluso el ícono ético de Palacio repitió cuán orgullosos están en las oficinas públicas por todas las actividades, los talleres que hacen para evitar la corrupción, que realmente nunca se dijo que la corrupción va a eliminarse y va a desaparecer. Se trata de evitar la impunidad, pero el presidente volvió a decir, caiga quien caiga. Pero ¿qué es lo que tenemos de manera muy respetuosa que recordarle al presidente? Aunque él dijo que se han enviado a la Procuraduría más de 40 casos. Pero entonces es la Procuraduría, la persecución contra la corrupción, que tiene el problema, porque no hemos visto sometimientos importantes de sus funcionarios o a sus funcionarios, e incluso los funcionarios que están rodeados de rumores, de imputaciones, aunque los rumores no son acusaciones, en el decreto más reciente, de alguna manera, fueron premiados. De modo que ojalá la intención del presidente, de uno de los presidentes mejor valorados de la región, siga firme, pero no vemos en la práctica la realización de la intención del presidente. Porque reitero, si hacemos un recuento desde el 16 de agosto hasta el 2020, la pregunta es, ¿qué ha pasado con los funcionarios del gobierno de Abinader que han sido señalados, que han sido víctimas, si se quiere, del rumor público? El único caso que conocemos es el caso que a Smerling Rosario le encanta reproducir y recordar, el caso del número 13, el caso del número 13, el caso de la Lotería Nacional. Es el que recordamos con sentencia. Después, aquella ministra de la Juventud que fue retirada de su posición a días, ¿sí? Fue muy poco desde que comenzaron los rumores. Hoy es una prestante dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero no solo eso, diputada, tanto ella como su esposo, y con una labor proselitista envidiable. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? No lo sabemos, presidente, pero ahí no cayó quien cayó. No hay, ahí no se aplicó el caiga quien caiga. Recordemos también la sustituta de la ministra de la Juventud, quitada de inmediato, que nos enteramos en algunos medios que después de las imputaciones de irregularidades en días también, en varias semanas que estuvo en el Ministerio de la Juventud, fue premiada con un consulado en Barcelona, y hasta el ícono ético de Palacio dijo, no me gusta eso. Si hacemos un acopio, un resumen, el único caso que pudo estremecer esta administración fue el caso Transcor Latam, el caso de los semáforos inteligentes, pero aquello se volvió agua de borrajas. Eso no existe. Eso, algo se habló, algo se dijo, temor a Jochi Gómez, al papá, a Hugo, no se sabe.
aquello se quedó en la nada. Quizás, exacto, quizás vengan los juicios, no sé, es que no sabemos más nada. De modo que, presidente, sus intenciones y recuperar ese entusiasmo para la lucha contra la corrupción es encomiable, pero lamentablemente los resultados no son auspiciosos. Hubo un caso, que es uno de los verdes, de un joven muy querido por el presidente, de los activistas, de los independientes de Marcha Verde, bueno, rodeada su gestión de innúmeras imputaciones, imputación no es acusación, y se pensaba, bueno, van a salir de Bartolomé, uno de los niños lindos de Palacio, pero no, fue premiado con un cargo diplomático contrariando disposiciones legales vigentes y se va impune e inmune para Canadá. De modo que así comenzamos este Metrópolis. Les recordamos que como siempre está ready para exportar y de nuevo disfruten este trabajo con Apolinar Veloz. Mírenlo bien, escúchenlo bien y valoren sus reflexiones. Adelante, Esmerlin. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Colega, venga, vamos a jugar. Mira, Johnny, no voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
alguno de los veteranos de aquí, de otro tiempo, les sorprende que hemos estado juntos desde 1998. Gracias al grupo de comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí durante tanto tiempo. Un saludo para todos los colaboradores de AME Televisión y para todos esos amigos que mantienen sus programas aquí en AME Televisión. Hoy tenemos, y sé que parte del equipo que ha hecho posible Metrópolis durante tanto tiempo le va a agradar muchísimo tener al doctor Apolinar Veloz, uno de los muchachos que estaba con nosotros cuando Metrópolis era diario en aquellas mesas de discusión inolvidables. Y hoy ya todo un señor, un profesional temible y de fuste nos acompaña. Hoy en esta emisión vamos a hablar de economía, vamos a hablar de las expectativas, de los miedos con la administración Trump, que realmente la visita del secretario de Estado Rubio, aunque puso el país en ascuas, aquí no hubo problemas, no hubo barric, no hubo corrupción, no hubo impunidad, no hubo nada durante la mitad de semana, porque llegó el hombre. Pero desde hace un tiempo y desde la frustrada modernización fiscal, el doctor Veloz se ha encargado, y a mí a veces no me gusta, Apolinar, porque uno tiene su ilusión de estabilidad del país, como ha dicho Rubio, que es el mejor país de toda la región. Pero a veces usted nos dice, nos ofrece unos números y nos ofrece unas verdades incómodas. Bienvenido, Apolinar, de verdad que siempre es un agrado y un riesgo estar con usted. ¿Cómo está la economía dominicana? Según las cifras oficiales o según lo que yo pienso. Según las cifras oficiales está muy bien. Hay estabilidad. Se supone que la inflación estaba baja. Justamente hoy el Banco Central publica no solamente una nota pagada, sino hay dos notas en un mismo periódico hablando exactamente de lo mismo, de que la inflación es justamente baja, 0.37 para el mes de enero del año del 2025. Pero eso es sencillamente una propaganda que no tiene sentido para el individuo que se enfrenta a los mercados diariamente. Lo importante no es cuánto aumenta el índice de precios, sino lo importante es cuánto es el índice de precios. El índice de precios al consumidor con este aumento de 0.37 es de 131 y tú probablemente me preguntarías, ¿y qué significa eso? Sencillamente que tú coges ese numerito y divides tu salario y eso te elimina 30% de lo que tú ganas de un jalón por inflación. Entonces el gobernador se ha preocupado por decir que la inflación está baja, mientras tanto el poder adquisitivo de todos los dominicanos es un 30% menor del salario nominal que recibe. Entonces, si eso no es verdaderamente preocupante para las familias, obviamente que lo sería en este caso. 30% es alto, Apolinar. Claro, o sea, si tú tomas, por ejemplo, un salario de 20,000 pesos y lo divides por eso, te está llevando 6,000 pesos de entrada. No 6,000, 5,500 te está llevando de entrada. Entonces hay 5,500 pesos que se va en la inflación y lo otro es lo que puedes usar de lo que resta de tu salario para poder consumir. Entonces, decirme que la inflación es baja es sencillamente una caricatura de lo que efectivamente está pasando con los precios en la República Dominicana. Aquí los precios no tienen la voluntad nunca de bajar, siempre a subir. Se puede anunciar que la variación del índice de precios es bajo, pero es que ya tenemos un índice de precios demasiado alto. Y eso fue vergonzosamente hecho durante la pandemia. El índice de precios estaba llegando a 140 y entonces modificaron la base del índice de precios, es decir, que ese 140 lo convirtieron en 100. ¿Para qué? Para decir que la variación de la inflación era baja. Pero ya tenemos de 2020 hasta la fecha, ya tenemos alrededor de un 31% de inflación acumulada. La propuesta del presidente de la República, que ha sorprendido a muchos sectores, de subir el salario, ¿compensaría eso que usted está diciendo? No, para nada. En primer lugar, el salario no se puede medir como en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se le pagaba a la gente para que pudiera reponer las fuerzas y volver al trabajo al día siguiente.
históricamente el salario cambia y dependiendo de los países obviamente hay uno que cambia más y cambia menos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, el salario por ser un país frío y tener un verano caliente, necesariamente el trabajador necesita de aire acondicionado, de digamos, carro para moverse, etcétera. Aquí probablemente no es así. Sin embargo, hay un conjunto de elementos que no se toman en consideración. Por ejemplo, la teoría convencional, que probablemente el presidente de la República es un adepto a la teoría neoclásica, dice que al trabajador hay que pagarle por la productividad marginal. Vamos a traducir eso de productividad marginal. Sencillamente es el aporte que hace el trabajador a la producción. Es decir, si usted es un sastre y produce 3 pantalones en 1 hora, esa es la productividad que usted tiene en 1 hora. ¿Eso es marxismo? ¿Eso es marxismo? No, eso es teoría neoclásica. Okay. Pura y simple. Teoría neoclásica. Entonces, para que haya equilibrio justamente en el mercado de trabajo, esa productividad, ese aporte que hace el trabajador a la producción, debe ser igual a su salario real, no nominal, real. Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia para el 2018, no calculada por mí, sino por el Fondo Monetario Internacional, entre la productividad del trabajador y el salario real era de 75%. De tal manera que el 20% que está ofreciendo el presidente efectivamente caricaturiza las necesidades que tiene. Un 55%. Un 75% de diferencia. Entonces, si efectivamente se quisiera hacer una contribución en términos salariales, se tendría que hablar de salario real. Es decir, el salario que contempla el efecto de la inflación. En el sentido de que si se va a incrementar el salario, no es el salario nominal, o se aumenta el salario nominal, pero teniendo en cuenta cuánto es el efecto que tiene la inflación. Lo que ofrece el presidente de un 20%, si tú tienes un índice de precios de 130, el aumento salarial queda por debajo, en términos reales, del 20% que dice el presidente que hay que aumentar. De tal manera que eso no resuelve el problema. ¿Y por qué el entusiasmo entonces? El entusiasmo porque a lo mejor es la primera vez que un presidente se atreve a proponer un aumento de salario del 20%, aun cuando ese aumento del 20% efectivamente no, digamos, resuelve, no equipara lo que es ese aumento y el poder adquisitivo que tiene. O sea, el poder adquisitivo que tiene con 20% de aumento quedaría por debajo ese salario nominal de alrededor de 5,000 pesos aproximadamente, dependiendo del salario que se use, en pérdida de poder adquisitivo. Entonces, esa propuesta puede hacerla con toda confianza que no va a haber ningún problema en la parte empresarial. Pero obviamente que en la parte de los trabajadores, efectivamente eso no cumple, con ni siquiera cubrir la canasta básica. De neoclasicismo al marxismo, a la realidad de hoy, un mundo que es diferente, incluso diferente a cuando te formaste como economista. Hace un tiempo y se discutía con aquel fallido proyecto de compensación a las trabajadoras del hogar, que muchas de las trabajadoras decían, pero hace mucho tiempo que a mí me pagan más que eso, no entiendo por qué los mínimos y los máximos. Una empresa, Polinar Veloz, puede tener una categoría o una escala salarial completamente aparte de lo que te digan desde el Banco Central o de que te diga el Poder Ejecutivo, e incluso puede tener compensaciones que ellos deciden, y deciden retiros, eso se puede. O sea, no importa que el presidente diga, súbale o bájale 20%, porque ellos tienen sus propias reglas. Mira, el problema con el aumento salarial es esa diferencia entre la productividad y el salario. Porque tú dices, o te preguntas, si le pagan menos de lo que es la productividad marginal, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde va? Se lo queda el capitalista, el empresario. Entonces, cuando se dice que ese aumento de salarios aumenta los precios, eso no es cierto. Solamente aumentaría los precios si el empresario le estuviera pagando por la productividad al trabajador. Entonces, en ese caso, lo que afecta es lo que se lleva, lo que no le paga el empresario al trabajador, es lo que se afecta, no la tasa de ganancia, porque la tasa de ganancia es otra cosa. La tasa de ganancia se pone por encima de los costos
Y evidentemente que el costo de la mano de obra está, digamos, que tú no le pagas la totalidad, está metido dentro de los costos, además de las materias primas y otros elementos. De tal manera que la tasa de ganancia no se modifica. Si se modificase la tasa de ganancia, entonces sí hay inflación. Entonces sí aumentan los precios, que ese es el susto que le quieren vender a la gente. O sea, no es indefectible que si yo te subo el salario, No. voy a aumentar el pan, la leche, los víveres, el queso, el jamón. No es cierto. No es cierto, solo es cierto, y solo en ese caso, si la productividad marginal de los trabajadores, o es decir, su aporte a la producción es igual al salario real. Si tenemos una diferencia de 75% la productividad de los trabajadores por encima del salario real, si le aumentan un 20%, todavía se están llevando 55% en los bolsillos, suponiendo que se mantenga. O sea, yo no voy a consumir más con ese 20%. Con ese 20%, no, tú no vas a consumir menos. ¿Por qué vas a consumir menos? Porque te van a aumentar el 20%, pero la inflación te lleva 30%. Tú estás perdiendo. O sea, te aumentaron el 20%, pero ¿qué sucede? Que el índice de precio te lleva 30% de tu salario nominal. Entonces, en términos reales, tú estás recibiendo menos. Por esa razón es que es un chiste, es una caricatura de mal gusto hablar de un aumento de salario de 20%. Para que más o menos compense ese aumento de salario a la inflación que tenemos, el aumento salarial debería ser de por lo menos 37%. Pero dicen que eso no lo resiste ninguna economía. Pero resiste la economía así que tú no le pagues al trabajador por la productividad y que eso se lo quede el empresario. Eso sí lo resiste la economía. Pero lo contrario no. ¿Cómo es así? No entiendo, porque es, digamos, ahí está la distribución del ingreso. Si tú al trabajador le pagas menos de lo que él aporta a la producción, efectivamente tú estás sesgando la distribución del ingreso para el empresario. Y evidentemente estás golpeando al trabajador. Entonces, eso no se ve. Eso no es golpear a nadie. Eso no es tener un sesgo en la distribución del ingreso que favorece a los que más tienen. Después no me pueden hablar de que en este país hay pobreza. En este país hay pobreza porque los salarios son de pobres. La zona franca de pobres, o sea, los motores de la economía, como llama Rainieri, o sea, el turismo paga salario de pobres. En la zona franca paga salario de pobres. Entonces no podemos tener una... Ha mencionado un término que parece ser como cuando el azufre y el demonio. Ese término en muchos lugares de pensamiento se ha descartado. Sin embargo, las estadísticas dicen que a pesar del milagro económico dominicano, la pobreza es enorme. Claro. ¿Y cómo podemos compensar el milagro y la pobreza? No, porque la esconden. Vamos a ver. Eso no se puede esconder. Sí, claro, que te voy a decir cómo elegantemente lo esconden y con la complicidad de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se favorece en prácticamente todos los consejos que le dan esos dos organismos a la República Dominicana de que el gobierno debe mantener las transferencias sociales. Las transferencias sociales son el 22% más o menos del gasto corriente del gobierno. Uno de los elementos preocupantes que hace rígido el gasto corriente, que está impidiendo que haya inversión financiada con dinero propio. Entonces, ese dinero se lo suman a los ingresos de los pobres. O sea, esas transferencias tiene como objetivo, si usted gana el salario mínimo, pero el gobierno le da 1.200 por esto, 2.000 por aquello, eso se lo suman a su salario y lo sacan de la pobreza. O sea, todos esos bonos, gas, bono luz, sí, hay todo un eso se lo bono educativo. Y peor aún, si usted da la casualidad de que vive en una casa que está en una propiedad del gobierno, en un terreno del gobierno, a usted le adjudican una renta por eso y se lo suben a su salario. Así cualquiera sale de la pobreza, pero sale de la pobreza estadísticamente, pero sigue siendo pobre. Y eso es un elemento cuestionable del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que sabiendo eso y sabiendo, porque ellos hicieron miles de mediciones de pobreza y estaban en contra de los gobiernos anteriores que usaban ese tipo de metodología, que usaran el mismo tipo de metodología sabiendo ellos que esa metodología eran incorrectas.
Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, continuaremos conversando con el economista Apolinar Veloz, esta vez de un tema que también se evade, la famosa cesantía, ser o no ser. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato en este Metrópolis especial. Adelante. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Dije especial porque cuando son los muchachos que se convirtieron en adultos contemporáneos aquí en Metrópolis, uno se entusiasma muchísimo y dice que son especiales. Apolinar, hay temas, así como en las familias hay temas que no se dicen, que si la niña está embarazada o que si el hombre bebe. Aquí hay un tema que durante años estuvo en la gaveta y a propósito de la modificación fallida, como dijimos al principio, del Código de Trabajo, ahora todos lo comentamos, que es la famosa cesantía. ¿Cuál es el peligro de la cesantía o cuál es la importancia de la cesantía y por qué se tirijala con la cesantía? Evidentemente que para los empresarios la cesantía es un costo de despedir a un trabajador sencillamente sin haber cometido ninguna causa que justificara el despido. Entonces, siendo así, lo que quieren los empresarios dominicanos es parecerse a los Estados Unidos. En Estados Unidos te pueden votar en cualquier momento, pero en Estados Unidos hay un seguro de desempleo, que ellos no aceptaron en el año del 2001, cuando se le planteó en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Yo lo planteé, y ahí habían 2 representantes del CONEP, y esas 2 representantes del CONEP efectivamente dijeron que no, que eso no era lo que se buscaba, que era la eliminación pura y simple. Y eso trae efectivamente un choque de intereses, o sea, eso significaría que eliminada la cesantía no habría costo para el empresario, pero eso tendría un gran costo para el trabajador. Entonces, ¿cómo conjugar esos 2 intereses contrapuestos? Y no ha habido forma. Y no ha habido forma porque tampoco se acepta la idea del seguro de desempleo. Ellos quieren sencillamente despedir a una persona y que se vaya para la casa, sencillamente tan tranquilo. Y en Estados Unidos existen 2 compensaciones. O sea, tú tienes el seguro de desempleo, pero tú lo que tienes, que no sé cómo se traduce, lo que le llaman el severance payment, que es una cantidad de dinero que te dan
cuando, por ejemplo, una empresa decidió cerrar, cuando una empresa decidió dejarte ir. Pero esos dos elementos no se discuten. O sea, pareciera que el problema solamente lo tienen los empresarios, que pagan mucho dinero. Pero yo no sé si ellos piensan que, por ejemplo, tirar a la gente al desempleo sin nada, a ellos le garantiza que haya un consumo del mismo nivel que antes de que se produjera el despido. Yo creo que los trabajadores son parte de la demanda, y déjame decirte, no solamente son parte de la demanda, sino parte de la demanda que paga los mayores impuestos en el país, que es el 18% del ITV por consumo de cualquier bien. ¿Y qué hacen los pobres, los trabajadores? Lo que hacen es consumir, prácticamente es lo que hacen, consumir, excepto efectivamente los últimos deciles de la población. Sin que posibilidad de ahorro, ¿no? No, de endeudamiento. Porque el que va colmado y paga el 30, sencillamente todavía debe 15. Y tiene que volver el otro mes y volver a dar su cheque. Esa es la realidad. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que tú puedas hacer un daño tremendo a lo que es el nivel de consumo, que es el 87% del producto, con la gente que más consume, porque digamos los que ganan menos son los que más consumen de su salario, que tú le digas, tú no vas a consumir hasta que tú consigas un empleo. Me parece eso ilógico. Yo creo que el Ministerio de Trabajo debería tener verdaderas oficinas para la gente que, por ejemplo, esté recibiendo el seguro de desempleo, si se aprobase o si se considerase para la colocación. Yo estuve en desempleo en Estados Unidos y cuando yo iba a la oficina de búsqueda de empleo, ya ellos me tenían 3 citas y ellos te supervisaban si tú ibas a las 3 citas y le pedían la opinión de quien te entrevistaba. ¿Por qué no logramos eso aquí, Apolinar? Bueno, porque esta es una sociedad de ventajas absolutas. O sea, yo quiero siempre tener ventaja absoluta sobre cualquier cosa. Se ve, por ejemplo, en los contratos. Por ejemplo, el contrato de Barrick es una ventaja absoluta en todos los aspectos. Y no hay un gobierno que le pese el ruedo de los pantalones, que se siente y diga, vamos a revisar ese contrato. Lo revisaron Papúa Nueva Guinea, y le obligaron a Barrick no solamente a pagar $437 millones de impuestos que no había pagado, sino lograron que la repartición de los beneficios fuera 50-50. Apolinar, ya la Barrick no es un tema. Ahora con las protestas que hay en la zona, pero habíamos olvidado la Barrick. No, es que la Barrick, bueno, lo que pasa es que la Barrick tiene un músculo político muy fuerte y eso hace una diferencia fundamental. Pero los efectos que tienen sobre las poblaciones, sobre la forma de vida, sobre las explotaciones agrícolas que hay, sobre las aguas, sobre los animales, está ahí. Y el Ministerio de Medio Ambiente dijo que había dado por bueno y válido el estudio de impacto ambiental, pero no había ningún tipo de estudio sobre la salud de la gente, sobre las aguas. Contrataron a una universidad para que le hiciera cualquier cosa. Vino un técnico extranjero y dijo que ese informe de esa universidad, muy prestigiosa por cierto, era no menos que un disparate, para decir lo menos de ese reporte. Y con eso, las instituciones públicas le permiten a Barrick hacer lo que le da la gana. No sin decir que es un arriendo que no paga, que tiene agua que no paga, ¿no? Que por los daños medioambientales tampoco paga. No, tiene una cuenta que está en el extranjero que el gobierno no sabe cuánto es. Hay una serie de elementos de ese contrato que son dañinos. Y lo que refleja fundamentalmente es la debilidad de las instituciones públicas, comenzando por el Poder Ejecutivo. Porque hay que decirlo, es el Poder Ejecutivo. Ahí, justamente, en ese Ministerio de Energía y Minas, hay una persona que está relacionada, con cuñada creo que de la jefa de Barrick, que está dirigiendo el proceso. Sí. Entonces, no por eso, porque él pudiera ser una persona, digamos, que entienda qué significa ese contrato y que quiere efectivamente resolver el problema, pero ese no es el caso. Entonces,
no se trata de gente, sino se trata de instituciones. Las instituciones son débiles y son débiles porque sencillamente las elecciones en este país las financia la derecha, el sector privado, los empresarios. Entonces, no es posible tener instituciones sólidas y fuertes que regulen todos los aspectos de cada uno de los negocios que hay en este país, porque sencillamente hay una llamada a fulano de tal y fulano de tal resuelve el problema. Esa es la diferencia. La democracia en este país es tan débil como la pluma en el aire. Apolinar Veloz, ahora que hablas de democracia y de debilidad, nos manejamos durante muchos años con aquello de los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos. A pesar de algunas evidencias, detalles como intervenciones y algunos desdenes que aceptábamos y de otras intromisiones. Donald Trump ascendió a la presidencia, pero no de una manera corriente, sino con un respaldo extraordinario de parte de su sociedad y se ha hecho sentir desde el principio. ¿Qué podemos esperar a nivel global de las políticas de Donald Trump? Ya ha pasado a nivel global. América Latina se ha derechizado, exceptuando obviamente Venezuela, Brasil, Bolivia y Honduras, por ejemplo. Lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos es simplemente la expresión de que el capitalismo tal y como lo entendían los proponentes fundamentales, Adam Smith, etcétera, ya ese no es el capitalismo que ellos buscan. Ellos buscan un capitalismo que le proteja sus grandes beneficios que han tenido. Y justamente como ha habido ciertas amenazas en ciertos países de América Latina donde el régimen que quiere es un régimen que efectivamente proteja a la sociedad, proteja a todos los individuos que conviven en una sociedad, entonces el régimen económico de ese tipo de sociedad difiere del régimen económico que ellos tienen. Entonces yo ven una amenaza de la izquierda, ¿no? Para los gobiernos de derecha. Y han comenzado, o sea, Italia es un ejemplo de ello, Alemania, Estados Unidos, todavía Canadá no sabemos qué va a pasar con eso, pero hay una serie de países que se han movido efectivamente. Bueno, no tenemos que decir nada de Inglaterra. Inglaterra es eso, es una expresión desde el thatcherismo hasta la fecha, ha sido una expresión de una derecha y además de imperios moribundos. ¿Y Estados Unidos entonces en ese rompecabezas? Estados Unidos en ese rompecabezas, yo no sé si, por ejemplo, esa multitudinaria manifestación que hubo en Maine a principios de semana se va a mantener en otros estados. Pero evidentemente que hay una reacción del público norteamericano frente a las políticas que está desarrollando Trump, que dice, yo quiero bajar el petróleo, pero todas las medidas que está tomando lo que hacen es aumentar el precio del petróleo por los costos que esto significa. Entonces, las medidas que ha planteado son, desde el punto de vista de la organización social, en este momento contraproducentes para Estados Unidos. O sea, hay que desmontar un conjunto de instituciones que se formaron justamente para atender el bienestar social. Y eso, sencillamente lo que quieren, no queremos tener gato superfluo y eso hay que eliminarlo, y comienzan a eliminar un conjunto de, digamos, atenciones sociales que existían, que eso era lo que permitía ese capitalismo que distribuía, o sea, un capitalismo que tiene beneficios, pero que al mismo tiempo se preocupa por que la población tenga lo mínimo para subsistir, y había un conjunto de transferencias sociales. El famoso welfare ese que, el famoso welfare afectó a Puerto Rico de una manera terrible. Hay que ver una cosa, porque ese es uno de los elementos negativos que tiene el asistencialismo. Puede llegar a tener un nivel que tú digas, ¿para qué voy a trabajar si yo me mantengo de esto? Obviamente hay que focalizar eso. O sea, a una abuela sola que se ha quedado con el hijo, el nieto de un padre que está preso, yo digo que esa abuelita habría que atenderla.
socialmente, o sea, el gobierno tiene una responsabilidad ahí. Pero aquí eso se ha convertido en darle dinero a la gente sencillamente con fines proselitistas. Eso no tiene la orientación de ser una ayuda focalizada para resolver un problema de una familia o de muchas familias. Ese no es el caso. En Estados Unidos había eso, obviamente que se distorsionó porque habían muchos de los inmigrantes, incluyendo dominicanos, que se aprovechaban de ese conjunto de beneficios y efectivamente comenzaron a dañar el sistema y efectivamente lo dañaron y hay una respuesta a eso. O sea, el gobierno federal está gastando mucho dinero o el gobierno estatal está gastando mucho dinero y no es posible mantener una política fiscal que lo que está haciendo es sencillamente endeudándose mucho para poder mantener los niveles de consumo. ¿Crees que los indicios que ha ofrecido Donald Trump permitirán fortalecer Estados Unidos y enfrentar al fantasma chino? Mira, en la lucha entre China y Estados Unidos se expresó primeramente en términos tecnológicos y aparentemente, según algunos analistas, China ganó esa batalla. Ahora bien, China también tiene otra ventaja y es el hecho de que en la medida en que hay mayor cantidad de producción, mayores exportaciones, el gobierno se beneficia no porque cobre impuestos solamente, sino porque el gobierno es el partner, el accionista de todas las empresas privadas que existen en el país porque él es dueño de toda la tierra en ese país. De tal manera que tú quieres ser empresario, tú lo puedes ser, pero tú eres mi socio. Claro, aquí no, aquí por ejemplo Barrigol no es socio de ella, socia de la que está ahí no hay, se puede desmoronar toda la cordillera central y no pasa nada porque esa es una empresa americana. Dramático ese ejemplo, tú sabes. No, es así, y no solamente eso, fíjate, zona franca. Intenta poner una zona franca en Estados Unidos. Yo quiero poner una zona franca para no pagar impuestos. Ve a decirle al tío Sam que tú no le vas a pagar los impuestos. Ese es el único elemento que tiene una categoría no solamente estatal, sino federal. Tú vas preso. Bueno, Apolinar, como siempre, aprendemos mucho, nos asustamos mucho cuando hablamos contigo, pero en estos segundos, antes de compartir con ustedes parte de la rueda de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos y de Ready para Exportar, naturalmente, usted habló al principio de las cifras del Banco Central y mencionó un término, propaganda. Propaganda. Eso es propaganda, o sea, la inflación es una propaganda. Lo que le debe decir el Banco Central a la gente es cuánto pierde por ese aumento pírrico de 0.37% de la inflación, porque ese 0.37 afecta el índice de precios, que es con ese que usted va a comprar, no con la inflación. Es con ese que usted va a comprar, es con ese que usted tiene que dividir su salario y decir, si yo gano 20 mil pesos, mi salario en términos reales es 15, se me fueron 5. Entonces, pero ¿a quién engañamos? Porque yo sé lo que hago con mi salario y sé lo que me cuestan los alimentos. Claro, por supuesto, pero la energía eléctrica, por ejemplo. Por eso te digo que es una propaganda porque el Banco Central perdió totalmente su independencia y se tiene, para mantenerse ahí, se tiene que arrodillar frente al poder político para pensar a la gente que está haciendo una política económica de maravilla y que todo va viento en popa y que no hay que preocuparse por nada. ¿Tú no ves que todo depende del Banco Central? Yo pensaba que era al revés, que el poder político estaba plegado a las políticas del Banco Central. Plegado, no es que sea plegado a la política, lo ha plegado, porque ha sido muy inteligente. Todos los gobiernos han repetido estabilidad macroeconómica. Sí. No. Entonces, cuando ocurre un fenómeno, un problemita de esta naturaleza, esos anteriores que pregonaban la estabilidad macroeconómica dicen ahora que no hay estabilidad y que, o sea, ese es el discurso, por ejemplo, de la FUPO, el discurso del PLD ahora. Pero ellos quedaron atrapados en esa lógica. Y obviamente este gobierno con poca experiencia está más que atrapado por la lógica del Banco Central de decir que todo va bien y pagar, porque eso es justo, pagar una serie de anuncios en revistas internacionales, en periódicos internacionales para decir que la República Dominicana está bien. Esto es un paraíso, Apolinar. Tenemos que seguir conversando. Ustedes
No se muevan con Ready para Exportar. Adelante. Colega, venga, vamos a jugar. Mira, Johnny, no voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Buenas amigos de Ready para Exportar. Uno de los grandes problemas que tiene la agricultura en la mayor parte del mundo es que los que se están ocupando de este renglón tan vital de nuestra economía es una población envejeciente, la mayoría más de 60 años. Y eso presenta un reto para el futuro de la agricultura en nuestro país y en muchas partes del mundo. La tecnología puede traernos ese rayito de esperanza, de involucrar a los jóvenes. Así que cuando yo vi la entrevista a Arturo Bisonó de Campo Moderno, yo dije, no, tenemos que traerlo aquí porque tenemos que abrir los ojos a toda esa posibilidad que tenemos para mejorar la eficiencia de nuestros campos, para producir más y mejor. Hola, cuéntenos, Campo Moderno, cómo empezó tu empresa y cuál es ese objetivo que ustedes quieren lograr. Bueno, muchas gracias por la invitación. Campo Moderno empieza, primero empieza Arturo, luego empieza Campo Moderno. Yo soy ingeniero agrónomo, yo soy de Santiago y me formé en Chile. Yo estudié la carrera, hice mi máster también yo soy agrónomo, hice un máster en riego y agricultura de precisión. Y que regresé de Chile de 2014 y de ahí para acá he venido transitando una ruta primero de aprendizaje, de entender, de comprender, de aprender sobre las tecnologías que están impactando la producción agrícola en muchas partes del mundo y cómo adaptar esas tecnologías, ¿verdad?, al clima tropical, a los cultivos tropicales como el aguacate, como el mango, como es el arroz, como es la caña de azúcar, como la lechosa y productos que se dan regularmente en República Dominicana. Entonces hemos venido todo este tiempo trabajando en eso y Campo Moderno es el fruto de todo ese aprendizaje, de todo el know-how que hemos podido desarrollar, y Campo Moderno básicamente entrega a los inversionistas en el sector agrícola, a los productores grandes, pequeños y medianos en la República Dominicana soluciones tecnológicas para poder acceder a información que sea valiosa para tomar decisiones, tanto en el ámbito de diseño de proyectos, en el ámbito de planes de negocio, en el ámbito de diseño de riego, de optimizar recursos, de disminuir costos, de mejorar productividad, de entender la tipicidad de los productos agrícolas, tanto en el café, cacao y en el tabaco. Y así otras tecnologías, integración de tecnologías como la inteligencia artificial para poder también automatizar procesos y ese tipo de cosas. Sí, cuando uno oye ejemplos en otra parte del mundo donde están usando, por ejemplo, el Internet de las cosas para saber cuánta agua necesita cada matica, pensamos que estamos muy lejos de acceder a toda esa tecnología, pero no es así.
Vamos tal vez de una manera práctica a pensar, bueno, yo soy un productor de cacao, ¿cómo yo puedo usar la tecnología para hacer mejor mi finca? Bueno, cacao, pongamos cacao y café, que son dos casos bastante buenos y muy buen ejemplo, porque la tecnología sirve en algunos casos para aumentar productividad, en algunos casos para disminuir costos, pero en algunos casos también sirve para poder caracterizar la calidad de los productos. Yo tengo una finca de cacao o de café de 1000 tareas de tierra en una loma en Barahona. Esa finca de 1000 tareas de tierra tiene distintos tipos de suelo, porque como regularmente el café se siembra en pendiente, yo tengo un suelo marcilloso en la parte de abajo, un suelo marenoso en la parte de arriba, porque se han lavado los suelos. Y el café que yo tengo plantado ahí es un café de la misma variedad, pero que al tener distintos tipos de suelo, responde a la asimilación de nutrientes, a la retención de humedad del suelo. Y eso se traduce en que hay partes que necesitan más agua y partes que necesitan menos agua. Entonces como empresa, nosotros hacemos mapas de variabilidad de suelo, por ejemplo. Pero esa variabilidad de suelo afecta el crecimiento del café. Entonces, eso se expresa también en la productividad. Entonces, nosotros con satélites y con drones podemos medir esa variabilidad de crecimiento de los cultivos para poder entender cuáles son las zonas que necesitan más fertilizantes, menos fertilizantes, más agua, menos agua. Pero también esa variabilidad de suelo y de crecimiento hacen que haya una variabilidad en el sabor de la taza de café que yo me voy a tomar de ese café. Es lo que en el mundo del vino le llaman el terroir, que es la relación que hay entre el clima, el suelo, la planta, que hacen que un producto sea único en el mundo. Y como estamos hablando de exportación, lo que hacen los países productores de vino es exportar no solamente su botella de vino, sino exportan sus valles. Cuando hablamos de California, por ejemplo, el Valle de Napa, California no solamente exporta su botella de vino, sino exporta a través de su botella de vino el lugar. Y la gente quiere ir a conocer Napa porque se toma la botella de vino y ve que atrás se habla del valle, el clima, el suelo. Entonces todo ese tipo de cosas pasa también en el café y en el cacao. Entonces el ejemplo es muy bueno porque con el café y el cacao se da de que nosotros podemos disminuir costos tanto en fertilizantes como en bombeo para agua, ahorrar agua que está escasa en el mundo entero, podemos ahorrar fertilizantes, aplicar más fertilizantes donde se necesita, pero menos donde no se necesita tanto. Y podemos también entender la variabilidad de la calidad del café que se da en esa finca. Quizás podemos tener un 20% de la finca que da un café especial con 5 tazas de café, que son clasificaciones que hacen que ocupan los catadores, que más acidez, menos cuerpo, más cuerpo, todo eso hace que quizá un 10% de la finca genere un café que es de especialidad, un café de origen, y que ese café se puede vender en 15, 20 dólares en la bolsita, y los otros cafés se puede vender a granel. Entonces eso es lo que permite la tecnología, entender todo eso. Pero también la inteligencia artificial está permitiendo de entender cómo funciona el mercado, cómo va a estar cambiando el mercado. Mientras más data yo tengo, por ejemplo, climática, yo puedo entender mejor cuál va a ser mi demanda de agua. Nosotros estamos trabajando muchos estudios climáticos donde agregamos mucha cantidad de información a modelos que permiten predecir cuál va a ser la tendencia de la demanda y oferta de agua, porque al final la agricultura en base al agua es un balance. Las plantas demandan una cantidad de agua que se llama evapotranspiración, y las precipitaciones son las que suplen esa, y regularmente están en desbalance por el cambio climático, porque cada vez llueve menos. Entonces por ahí es que va la cosa. Bueno, y también nuestros mercados tradicionales nos están exigiendo, la Unión Europea ahora te exige que todo esté georreferenciado, que yo pueda ver tu finca bien en un satélite, y el otro elemento, como tú dices. Y la deforestación también, que sean productos que vengan libres de deforestación. Exacto, pero que no es que yo diga, sino que yo lo pueda ver. Exactamente. Que tú me lo puedas mostrar, y es un elemento, como tú dices, de valorar y darle más valor agregado al producto que estamos exportando. Al estar introduciendo esta tecnología en nuestro país, ¿han encontrado resistencia? ¿Cuál tú crees que son los principales retos para que el país adopte más la tecnología para la agricultura? Nuestro país es un país bastante particular en ese sentido, porque si bien es cierto, hay muchas empresas
y muchos líderes del sector que abogan mucho por la tecnología, pero también a veces uno se encuentra con resistencia del ámbito de que porque uno es joven y viene a hablar de eso, uno no es el que sabe, y al final lo que saben son ellos. Entonces, y también la agricultura es muy racional. El agricultor es costo-beneficio. Entonces, lo que para uno sabe de que eso le va a ser, de que va a ser un beneficio para el agricultor, pero a veces que el agricultor invierta directamente sin tener ejemplos a su alrededor que funcione, también un desafío. Por eso ahora mismo estamos trabajando en muchos proyectos pilotos, estamos dando a conocer los resultados de otros agricultores para que eso vaya caminando. Y ya hoy en día la agricultura de precisión se está conociendo bastante. Usted vio ese artículo que salió en el periódico del tema de las fumigaciones con dron. Ya eso es algo que viene de 2017, empezando con fuerza, y ya hoy en día es una realidad que llegó para quedarse en la República Dominicana, precisamente por el tema de la mano de obra, porque estamos tratando de que la mano de obra extranjera se reduzca por la fragilidad que genera depender de una mano de obra que no es nacional. Entonces la innovación y la tecnología es algo que llega como una solución muy potente para eso. Pero para lograr eso, en todos los sectores necesitamos invertir en investigación, en I+D, investigación más desarrollo. Entonces todo ese tipo de cosas son lo que la innovación está resolviendo, y nosotros como Campo Moderno aportamos nuestro grano de arena para que eso siga caminando. Y esta tecnología me puede servir para yo monitorear mi finca, porque si yo pagué una poda y yo no sé si realmente en una loma, como usted dice, de difícil acceso, si lo hicieron, si no lo hicieron, yo puedo usar. Sí, la respuesta es completamente sí. O sea, el monitoreo hoy en día se puede hacer a través de satélites con una resolución más grande, y a través de drones como este que está aquí, que tiene una resolución submétrica de centímetros, de 3, 5, 6 centímetros. Entonces es muy fácil saber si se hizo una poda o no en mi finca, yo simplemente haciendo el vuelo con un dron. Así que la respuesta es que sí, se puede monitorear. Ahora, ¿cuánto vale monitorearlo? ¿Vale la pena? Ahí el costo-beneficio de la tecnología, que es importante tenerlo muy claro, porque al final esto se cobra por hectárea. Pero también hay empresas que por la cantidad de área que tienen, ellos pueden comprar su propio dron, tecnificar a sus técnicos, que ahí entramos ya en la parte de educación, que es quienes deberían hacer esto son las universidades, y ahora van a empezar a entrar unos magísteres en agricultura de precisión en la República Dominicana, que van a tratar de poder darle fuerza a la caja de herramientas de los profesionales. No, yo hablo mucho de lo que es la caja de herramientas de un profesional, que al final un mecánico llega con su caja de herramientas y el mecánico abre su caja de herramientas y repara un vehículo. Pero todos los profesionales tenemos una caja de herramientas. Y la caja de herramientas del agrónomo de hace 30 años era su conocimiento técnico, un cuaderno para anotar, y celulares todavía no existían, pero hoy en día tenemos una caja de herramientas que es muy robusta, que está con drones, con software, con celular que podemos tomar fotos, con computadora, con una serie de programas como Microsoft Office, hay Word, Excel, PowerPoint, que podemos hacer presentaciones, que podemos sacar estadísticas. O sea, todo eso está dentro de la caja de herramientas, y cómo integrar eso para generar valor en la finca agrícola es un gran desafío. Entonces ahí la educación juega un papel fundamental. Y la trazabilidad es otro reto, porque ya los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea, te exigen la trazabilidad, que tú digas de qué matita salió ese grano de café o ese... Claro, todo eso es digital, o sea, cuando uno ve en un paquete de café, que esto salió del lote tal, de la finca tal, hay lugares donde se llega al campo, pues ya podemos hacerlo a través de plantas. Hicimos un trabajo de mango recientemente donde contamos todas las plantas de mango de la finca, y cada planta de mango se le puede poner un código, y ese código al final, ¿cuál es la unidad mínima de productividad económica de la agricultura? Es
la mata. La mata es como una fábrica de clavos. ¿Cuál es la unidad mínima de producción de clavos de una fábrica de clavos? Son las máquinas de clavos. Y eso es paradójico porque algunos agricultores se quieren ahorrar el dinero en la máquina que produce la fruta. Y ahí es donde más dinero hay que invertir, porque tenemos que tener una buena calidad de planta para que produzca mucho mango, mucho aguacate. Entonces, sí, por ahí es que va la cosa. La inversión en tecnología al inicio es costosa, pero realmente me imagino que ustedes tienen unos modelos de cómo se eficientiza el uso. Claro. Es que ahora mismo todos son $1 por hectárea. Hay servicios que van desde $1, $5, $10 por hectárea hasta $50, $100 por hectárea. Por ejemplo, los mapas de suelo, que son los más caros, pero que los mapas de suelo se hacen solamente una vez. Yo hago mi mapa de suelo de la finca y es un libro de consulta, como yo cada vez que voy a hacer un manejo yo reviso mi mapa. Entonces, como es un trabajo, pero que hay que pasar un sensor por la finca, hay que hacer excavaciones para ver los perfiles de suelo, hay que tomar muestras de suelo, mandarla al laboratorio, generar los mapas, por eso es caro. Pero el monitoreo satelital, que las imágenes son gratuitas y lo que se pague por el procesamiento, pues eso vale $5, $10, $15 por hectárea. Entonces, ahora mismo es muy accesible. Si yo quisiera comprar un dron, un dron Mavic 3 multiespectral que tiene dos tipos de cámara, una cámara RGB y una cámara multiespectral, es un dron caro que es muy profesional. Pero hay drones de DJI que valen $500, $700 que yo puedo volar, revisar, por ejemplo, si me hicieron una poda, si me están robando, o sea, cosas así me permiten poder ver a través de esta imagen. Entonces, ahora mismo lo más importante es saber qué necesito, porque yo puedo tener una finca de 10.000 tareas de tierra y querer hacerla con dron, y es un error. La idea sería hacerla con satélite por la cantidad de hectáreas que son. Entonces, al final lo que uno tiene que entender es cuál es la necesidad y qué tecnología suple mi necesidad. Ahora mismo la tecnología es un commodity, no es lo realmente importante, o sea, porque ahora mismo como este dron hay 20, 30 tipos de drones en el mercado. Imágenes satelitales, tenemos satélite americano Landsat, tenemos el europeo Sentinel, tenemos japonés, tenemos ruso, tenemos satélite en Argentina, tenemos satélite en Chile que son del país. O sea, hay mucha gama de información tecnológica, con base tecnológica, pero el cómo procesar esa información, interpretarla, es realmente lo difícil. Yo creo que los proyectos que están apoyando a la agricultura, las instituciones que están apoyando a la agricultura, deben realmente ayudar a llenar ese gap entre lo que necesitarían o cómo usar mejor en nuestros campos la tecnología para mejorar las condiciones de vida de 100%. De nuestros productores. Bueno, lamentablemente, Arturo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Espero que los oyentes se queden motivados. Tenemos mucha gente que nos ve y nos escribe con los temas de agricultura, así que esperamos que con esta sección pues se animen a conocer más y a ir a Campo Moderno como una de esas empresas exitosas de nuestro país que están innovando. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes de todas las personas que nos están viendo. Y si necesitan algún apoyo en esta materia, pues aquí estamos, campomoderno.com, ahí nos pueden buscar en la página web o en LinkedIn también, Campo Moderno, o Arturo Bisonó me pueden buscar y ahí podemos apoyarlos sin ninguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.